Buenos días, Gustavo. No lo escucho. Buenos días, Ramón. ¿Cómo está? ¿Me oyes? Sí, ya le veo y le escucho. Qué bueno. Empezamos en como 7 minutos, ¿no? Usted es Francisco Gutiérrez, ¿verdad? Hola. Bueno, Sí, empezamos en 7 minutos. no, empezamos hasta las 22 minutos. 22. Oh, ok, entonces es a las 9. Ok, 9:15. Ok, perfecto. Ok, nos vemos en como... ¿Cuántos? En la... ¿Usted está en México o Perú? Yo estoy en México. A las 9 del este de Estados Unidos vamos a empezar. A las 9. Ok, perfecto. Ok, nos vemos. En México van a dar las 7. Ok, perfecto.
Doctor Gutiérrez, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Se escucha Buen bien? día, Buenos Ramón, días. todo listo por acá. Perfecto. ¿Desea aprobar la presentación? Sí, un segundo. Doctor Pulido, ¿cómo está? Buenos días. Gusto saludar. Está el micrófono apagado, me parece. Se consigue ver la pantalla, ¿no, doctor Esperón? No, la veo en negro. Como que va y viene. Sí, debería estar ya ahí. Voy a rehacerlo. Me parece que ahí debería estar. En negro. ¿Se le da una más hacia adelante? Ahí. Bueno, es que va y viene. ¿Se consigue ver? No. Ah, qué Sí extraño. está proyectando en su pantalla, pero algún tema hay de compatibilidad. Porque se ve por un momentito y desaparece y queda en negro. Cada vez que le Qué cambia la extraño. se muestra un segundo y desaparece. Sí, voy a intentar. Cuando no está en presentación completa, sí se ve. Entiendo. Intento otro modo ahora. Y ahí, Ahí sí, perfectamente. y se ve. Sí, muy bien. Bien, muy bien. Ok, muchas gracias. Qué bueno que lo probamos. Muy bien. Doctor Nicolás Torres. Ya vi por qué tenía usted el horario. Usted les va a tocar hasta dentro de una, ahora le digo, dentro de 50 minutos. ¿En cuánto? En 50 minutos. 50 minutos. Ok, perfecto. Ok. Sí, son las 9:45 de la hora este de Estados Unidos. Ok, estaba confundido con el tiempo diferente, Sí, la sí. diferencia, Hace pero rato que se nueve conectó, cuarenta y estaba cinco. un Ok, poco. perfecto.
Muy bien, Exacto, sí le va a gracias. tocar en 45 minutos. Ahora le va a tocar el doctor Francisco Gutiérrez Abril. Si desea estar durante la presentación de él, puede hacerlo, ¿no? Escúchame, doctor Esperón, ¿cómo está México? Ya me Muy bien. encontró. No, Hola. ya que lo veo ahí en silencio, bueno, quiero ver cómo están mis compañeros allá, qué bueno, Bien, todos estamos bien. Y qué bueno, qué bueno. preparándonos para el tema electoral muy pronto en junio. Ah, sí, ¿cómo la ves? Pues estamos en espera de cómo se van a dar las cosas, pero Aquí esperamos que estamos, aquí en Venezuela estamos en una tragedia, pero ahí vamos, ahí vamos. Hola, buenos días. buenos días. Pues muy bien, muy buenos días a todas y a todos. Vamos a iniciar las actividades de esta mañana, sábado 23 de marzo de 2024.
Las actividades del día de hoy las pueden ver en pantalla. Vamos a tener 3 conferencias magistrales, vamos a tener una mesa redonda y al final vamos a tener un conversatorio que tenemos cada sábado con los líderes, participantes, con los alumnos de este programa, a los profesores, a los líderes expertos que nos acompañan. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, muchas gracias por estar con nosotros. Pueden permanecer el tiempo que deseen, desde ahora y hasta las 12:10 del día. Vamos a iniciar esta mañana con el doctor Francisco Gutiérrez. Lo voy a presentar. El doctor Gutiérrez es director global de Medicina y Salud de Citana Education en los Estados Unidos. Es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México con una maestría en finanzas en salud por Johns Hopkins University. Tiene 20 años de experiencia en educación de profesionales en salud, manejo de operaciones en 25 países con más de 250,000 alumnos en escuelas de salud. Él es fundador de 22 facultades de medicina en el mundo y profesor invitado de Harvard University desde el año 2000. Pues sin entretenerles más, les dejo con el doctor Francisco Gutiérrez. Pueden compartir pantalla. Muchas gracias, doctor Esperón, y gracias al doctor Pedro Mendoza por la invitación y a la Federación por el muy interesante momento de compartir con ustedes de todo el continente, ¿verdad? Estoy muy grato de pasar la mañana del sábado con ustedes y poder compartir mi experiencia. Primero que nada, felicitar a la Federación por el programa. Verdaderamente es estupendo. Ojalá esto pueda alcanzar a muchas personas porque, como ustedes lo van a ver en mi presentación, yo creo que hay mucha necesidad de reaccionar y de hacer mejor las cosas en la educación en general de los profesionales de salud. Y por eso, de nuevo, quiero agradecer a la Federación por el estupendo programa en general, el programa entero, y por invitarme a compartir esta mañana unos minutos con ustedes. Yo voy a compartir mi pantalla y vamos a ver si hay algún problema, ya me dejarán saber. Bien. Vamos. Muy bien. Bueno, yo estoy basado en la ciudad de Washington, D.C. Aquí he hecho toda mi carrera. He trabajado en todos los países donde ustedes están, creo que en todos. Se me puede ir alguno, pero tengo el agrado de ser un participante importante en la educación médica y de profesionales de salud por los últimos 20 años, inclusive como cabeza de la red de universidades que está mencionada en mi biografía, con cobertura de 250,000, 27 escuelas de medicina, haber abierto 22 nuevas escuelas de medicina, el resto. Así que he tenido oportunidad de contagiarme un poco de buenas prácticas y de escuchar cosas muy interesantes, pero a la vez también de tratar de empujar una filosofía de mucha innovación en la educación médica. Yo veo que hay varios paneles de acá dedicados del programa, dedicados a todo esto. Así que, bueno, ojalá les sea de interés. Sé que hay unos minutos para preguntas al final. Yo en realidad, como les dije, quiero ser un poco provocador en el tipo de temas, pero son cosas que desafortunadamente yo he visto durante mi estancia y durante mi participación, que es pues hasta el momento, ¿no? En el momento la red Citana, que está en asociación con Arizona State University en los Estados Unidos, estamos ya también en 20 países. Es una red que comenzó más reciente a la anterior donde yo estaba desempeñándome. Igualmente estamos haciendo proyectos tanto en el continente americano como en el europeo y el asiático. Así que con mucho agrado voy a presentar algunas diapositivas y conversar un poco con ustedes. Yo quería de nuevo usar referencias que son más de tipo comparativo y provocativo, ¿no?
pero siempre me pregunto cuando veo a la industria a la que todos pertenecemos, que es formar médicos, formar profesionales de la salud, lo que pasa en otras industrias. Y lo contrasto mucho con lo que pasa en la industria, porque yo tengo que hablar de tendencias hoy y de cómo esto está impactando a nivel global la educación médica. Y cuando uno voltea a otras industrias, tiene uno un accidente pues bien reciente, viniendo de la industria, una de las industrias más seguras que existe, ¿no? Que es la industria de la aviación, que a pesar de algunos recientes problemas ahí como el de Japón, generalmente es una de las industrias más seguras del mundo, con el mínimo número de accidentes. Y este último me ha llamado la atención porque fue este mismo año donde un avión 737 MAX 9 tuvo un problema, ¿verdad? Que causó que a 16,000 pies de altura se despresurizara y tuvo que retornar para un aterrizaje de emergencia cuando se descubrió, porque había prácticamente volado una puerta del avión, se dieron cuenta que faltaban 4 tornillos, ¿no? 4 enclaves de la puerta. Inmediatamente los oficiales de la entidad federal que controla todo la seguridad aérea en los Estados Unidos ordenó que todos los aviones de ese tipo, 737 MAX 9, fueran colocados en tierra, que ninguno volara. Y el CEO, director general de Boeing, David Calhoun, él ha dicho que en ese momento que ese incidente se revelaría con toda la transparencia, cada paso y 100% y completa transparencia en el manejo de toda la investigación. Y prácticamente en el mundo entero se paró el vuelo de estos aviones hasta que no fueran checadas estas puertas. Es siempre tener eso de referencia, una buena contraste, un buen contraste con lo que pasa en nuestra industria de la salud. Yo no sé si estén familiarizados con el trabajo de la RAND Corporation, pero es un trabajo muy interesante, completamente disponible. Es un tremendo respeto que tengo por la RAND Corporation en California, que hace investigación de muchos tipos, pero el trabajo que ya no quiero decir que es antiguo, pero se está haciendo antiguo porque desde los 90 y desde el año 2000, los años 2000, han estudiado lo que es la propiedad del cuidado médico. Si el cuidado médico que se otorga es apropiado o no es apropiado. Y con repetidas ocasiones el método está súper demostrado, ustedes pueden tomarlo para estudiar un procedimiento, una endarterectomía carotidia, lo que sea, pueden aplicar y está bien probado, porque lo que hace es que sigue los lineamientos de expertos para una condición, de enfermedad, y los aplica y dice cuántas veces en esta población, en este grupo, en este país, en este estado, han comparado estado contra estado, poblaciones con poblaciones, médicos contra médicos, y absolutamente determina cuándo es apropiado. Y si algunos de ustedes están familiarizados con este estudio, lo que está aquí pues es bastante dramático, porque básicamente nos dice que en enfermedades donde está claro el consenso lo que hay que hacer y lo que hay que actuar, en promedio la mitad de las veces no lo hacemos bien como proveedores de cuidado médico. Y va desde el 68% de la enfermedad arterial coronaria, 64% de la hipertensión, casi un poquito más de la mitad de la depresión, menos de la mitad de la diabetes mellitus, y no se diga cuando entramos a problemas como el alcoholismo, eso donde el cuidado médico prácticamente 9 de cada 10 veces es el inadecuado. El cáncer colorectal, la mitad, y repetidamente. El estudio es viejo, pero si ustedes siguen lo que ha hecho la RAND Corporation, continúan repitiendo el estudio y continúan haciendo condiciones y continúan encontrando que el cuidado es inapropiado en la gran mayoría de las veces, o por lo menos en promedio en un 50%. ¿Por qué que esto se permite? ¿Por qué que otra industria como la aviación corrige en el mismo día, aterriza todos los vuelos y ninguno más hasta que no corrijamos este problema? Y nosotros tenemos 20, 30 años con esta situación tan evidente. Yo les muestro más, vamos a acercarnos, porque esos son los cuidadores, pero nosotros somos los formadores. Y tengo aquí estos dos estudios también bien conocidos, bien estudiados, donde estudiantes de medicina interna, de rotación de medicina interna a los Estados Unidos, acá a los Estados Unidos, en la ciudad de Boston, solo el 47% atendieron un paciente con infarto del miocardio
y solo el 15% vieron más de un paciente con infarto al miocardio. Sin embargo, todos ellos salen con un título de médico. Cuando una de las condiciones más frecuentes, como es esta enfermedad, sale y estamos graduando un médico que solamente la mitad de ellos atendió un paciente con infarto al miocardio. Y cuando vamos también a nuestra región de Latinoamérica, encontramos este estudio que es un examen de graduación, esos exámenes de salida que se están replicando más y más en las escuelas en los países para hacer entrada a residencia, para hacer medición de resultados, para catalogar a los alumnos, para inclusive licenciarlos, como he visto algunos casos, y con diferentes exámenes, los resultados pues son lo que están viendo ahí, ¿no? 60% no conocía enfermedades parasitarias, 40% no sospechó una apendicitis aguda, 50% no respetó la autonomía del paciente, en fin, véanlo ahí porque cada uno de esos a mí mismo se me acelera la frecuencia cardíaca de ver lo trágico que es todo esto, y este es uno de los países, por cierto, más grandes del continente, el segundo país más grande del continente donde encontramos estos resultados. ¿Por qué está pasando esto hoy? ¿Y cuáles son esas tendencias y qué más nos está demandando? Yo voy a pasar los siguientes 10 minutos hablando de tendencias y los últimos 10 minutos de mi presentación hablando sobre lo que estamos haciendo en nuestro caso para tratar de hacer un poco mejor las cosas. Y mi argumento acá para ustedes que lideran, que tienen toda la experiencia porque han sido seleccionados para este programa, es decir, ¿por qué que no podemos cambiar? ¿Por qué que nos cuesta décadas cambiar? Y aún así voy a hacer otro argumento. Aún cuando cambiamos, repetimos lo mismo y dejamos otra nueva tradición. Y nos deja ahí 20 años o 15 años. Y ponemos mecanismos de acreditación y ponemos mecanismos de mejora continua, pero seguimos siendo tradicionalistas en cambiar. Y por una razón inexplicable, el público no nos exige mejorar este tipo de resultados. Porque el público es el que está atrás de decir, yo no me subo a un avión que diga MAX 9200 hasta que no lo revisen porque la puerta puede volar. Sin embargo, acá seguimos yendo felizmente a atendernos cuando estos resultados son bien conocidos. Vamos a ver tendencias. ¿Qué pasa en el peso de la enfermedad? Y cuando piensen en esto, piensen como líderes de educación médica, de profesionales de salud, en cómo esto se refleja en currículum, cómo esto se refleja en preparación académica. Esto es uno de los, no es un curso de salud pública, ¿verdad? Pero peso de enfermedad es toda una cosa que se estudia bastante a nivel de todo nivel y hay grandes estudios, especialmente yo creo que el Instituto de Health Metrics es de los más relevantes en esto. Lo que yo quiero que vean acá, no vean mortalidad, vean peso de enfermedad, o sea, años de vida perdido por condiciones que afectan a personas en edad productiva. Y eso es un buen ejemplo. Y lo único que quiero acá que se concentren es en, por ejemplo, en líneas que son donde hay más color. Y si ustedes ven el color morado, por ejemplo, son los desórdenes musculoesqueléticos, que no matan necesariamente, pero causan un tremendo impacto en el peso de la enfermedad. O el más azul, que está por el medio, que dice desórdenes mentales, de salud mental. O el rojo que está empezando bien en las edades, porque del lado izquierdo tenemos los grupos de edades más pequeños, el peso de la enfermedad nutricional y las deficiencias nutricionales. Solo les dejo esos tres, pero la gráfica permite estudiar todo. Y lo que les puedo decir acá es, ¿qué tanto estamos preparando a estos médicos para enfermedad mental, desórdenes musculoesqueléticos y desórdenes nutricionales? ¿Cuántos saben de nutrición los médicos cuando se gradúan? ¿Cuántos saben de salud conductual o de salud mental, que es el 40% de los condicionantes de enfermedad? ¿Y cuántos saben tratar bien y referir adecuadamente a un paciente con dolor de espalda, por ejemplo? Así de simple, les digo cómo estas tendencias están ahí. Tenemos un mega problema, una superepidemia, la tenemos enfrente desde hace no sé cuántos años, no tan visible como la de COVID-19, pero más trágica aún. 32 a 42 millones de niños con obesidad, sobrepeso. Y más de nuevo, 3.4 millones de muertes causadas por obesidad y sobrepeso. Esto es todo el mundo, ¿no? Y lo que más me llama la atención de este gráfico es básicamente a la izquierda arriba el número de países que han tenido éxito en disminuir la obesidad en los últimos 33 años. 0. No podemos con este problema. No hemos sabido combinar los factores, no hemos sabido traer los profesionales. Seguramente nuestros médicos no están sabiendo qué hacer porque 0 es el número de países que han disminuido la obesidad.
Cuando vemos este problema, decimos, "Ah, es un problema de los países, es un problema de Japón, es un problema de Corea, es un problema de los Estados Unidos". No, vea Latinoamérica y cómo está aumentando, por ejemplo, el índice de demencia por grupos de edad. Otro grave problema más de tipo de salud pública, del cual cuando llegamos a tocar, y yo me paso mucho tiempo con nuestros currículos, me doy cuenta lo poco que exponemos a nuestros médicos en formación a este tipo de problemática, que es verdaderamente la que nos está apretando, ¿verdad?, para poder tener soluciones. Por último, y para acabar con la salud pública, ¿verdad?, número de muertes, años de vida perdida de los 17 principales factores de riesgo. Vean, no estoy hablando ni de mortalidad, ni en este caso de peso de enfermedad por pérdida de vida productiva. Estoy hablando de cuáles son los factores de riesgo que me están causando estos problemas de enfermedad. Y vean ustedes, riesgos de la dieta, uso de tabaco, ok, hipertensión, alto índice corporal, alta glucosa, alto colesterol, uso de drogas y alcohol, contaminación del aire, poca actividad física. Cuando yo veo esos 10 primeros y veo el currículum, ¿es mi médico capaz de implementar un programa, una solución de cesación tabáquica, de hábito tabáquico? ¿Es posible que el médico es capaz de hacer una consejería dietética o nutricional para atender ese problema? ¿O verdaderamente trata la diabetes o estamos en 49%, como nos dice la RAND Corporation? Y no se diga en alcohol y uso de drogas, donde el médico prácticamente no sabe qué hacer en general. Entonces, todas estas cuestiones cuestionan la formación. Vamos a tecnología. Este es un quirófano hoy. Todos sus países tienen este tipo de salas de operaciones. Obviamente no en todos lugares, pero estoy seguro que tienen hospitales con este tipo de operaciones. Y lo que yo veo es todavía horas y horas y horas y meses y acreditaciones dedicadas a ver si el médico se lava las manos o si el médico se lava adecuadamente las manos. La verdad es que el médico, cuando haga su especialidad, va a trabajar en un quirófano como este. ¿Está preparado para la sala de operaciones? ¿Está preparado para manejar esta tecnología digital? Porque si no está preparado, quiere decir que se siga lavando las manos bien, no le va a ayudar mucho como médico formado a hacer su operación en este tipo de lugares. Y aquí está la tecnología, 3 millones de procedimientos con el Da Vinci. Ese que está ahí es un médico, el del lado derecho es una enfermera, esta es otra enfermera. Esta es la imagen que tenemos hoy, la imagenología que tenemos hoy. ¿Por qué que no estamos preparando para algo que vemos en el futuro, pero es el presente? ¿Y por qué pasamos tanto tiempo en cosas de 30 o 40 años atrás cuando deberíamos enfocarnos a este tema tecnológico que, ok, puede ser de especialistas, pero al final, conforme avanzamos en la tecnología, logramos avanzar a todo eso? Es solo para cuestionar si nuestros programas tienen una visión de presente, que ya no de futuro, o siguen atados en el pasado. Lávese las manos, cómo se mueve al quirófano, seguimos con esas cuestiones. Este es un paciente en cuidados intensivos. Si cuentan el número de monitores y de bombas de infusión y de toda la tecnología que tiene este desafortunado caso, ¿no?, con el paciente, este es el lugar donde nuestros médicos van a trabajar, donde nuestras enfermeras van a trabajar. Me pregunto si están preparados para este tipo de lugar o su currículum responde a lo que está pasando en este lugar. Más tecnología, no voy a parar, medicina virtual, microchips, inteligencia artificial, toda esa cuestión que ya sabemos está encima de nosotros y sin embargo está bien lejana de nuestros currículos, porque nuestros currículums siguen enfocados en esto. Por más que pasan ya no años, décadas, yo continúo viendo esto en las escuelas de medicina, que no tiene nada que ver con lo que acabamos de ver. Continúo viendo el privilegio de esto, de la clase de anatomía del doctor Tube, de la disección, que prácticamente eso no es un cuerpo humano, del maltrato a los animales de forma innecesaria, de la disección y todo lo demás que no es. De ahí continuamos usando el microscopio. No hay un solo médico hoy, de no ser en zonas rurales, que utilice un microscopio, pero todos pasan por 4 o 5 semestres con microscopios. Es lo primero que me enseñan en las escuelas de medicina cuando las visito. Venga a ver nuestro taller de disección, que es algo así como eso, y venga a ver nuestros microscopios, que tenemos 200, 250. No hay un solo médico que va a usar un microscopio en su operación. 90% de las escuelas de medicina en los Estados Unidos no tienen más microscopios, pero seguimos usando esto como símbolo de ser parte de una educación, como digo, convencional y tradicional.
Nosotros tenemos un sistema de nueva estructura y función, un conjunto básico de metodologías. Son 18 metodologías, todas efectivas para aprender la estructura y función del cuerpo humano, que no la anatomía, sino la anatomía, la histología, y seguimos viendo currículos fragmentados y seguimos viendo usando una sola metodología y ahora con muchos problemas porque resulta que no podemos mantener los cadáveres por todo el tema que tenemos en América Latina, en fin, nada de esto tenemos 18 años con ello. Los alumnos que aprenden con esto salen encantados y aprendiendo, está demostrado, pero seguimos yendo a los métodos tradicionales. Aquí están alumnos aprendiendo con otras tecnologías, acá está la tecnología digital, acá está el body painting, el body projection, la radiología como enseñanza de la anatomía, la videoendoscopía como enseñanza de la anatomía, en fin, la mesa sectra no sustituye. Si ustedes creen que compran una mesa sectra, cambiaron un sistema de enseñar anatomía, no. No están cambiando el sistema de enseñar anatomía. Sustituyeron el cadáver por un cadáver en una pantalla. Eso es lo único que hicieron. Pero no están cambiando esto. Y sin embargo, parece que eso es una evolución impresionante de la educación médica. Como decimos, ya tenemos mesas extra. Sí, los que estamos haciendo es haciendo ricos a las personas que son los dueños de la compañía, porque en realidad no tiene nada que ver con mejor que nada, pero no tiene nada que ver con mejorar su educación en estructura y función en anatomía. Estos son algunos de los laboratorios que hemos construido. Aquí están las 18 tecnologías presentes. Aquí está el ultrasonido. El futuro del médico es el sustituto del estetoscopio, es el ultrasonido. Está en el celular. Vean el ejercicio de Butterfly en los Estados Unidos. Están recibiendo médicos de 6 o 7 escuelas de medicina, estudiantes de medicina, su primer ultrasonido el día que entran a la escuela de medicina. Y sin embargo, lo dejamos en el ámbito del radiólogo, cuando es increíble la capacidad que podemos dar a un médico general de usar ultrasonido para estudiar a un paciente. Y nosotros lo estamos usando desde el primer día para enseñar la anatomía, no para enseñarles a hacer diagnóstico, sino para enseñar la anatomía a través de la observación del ultrasonido. Y acá tienen una serie más de tecnologías. Acá están alumnos entrenando, inmediatamente se encantan, son escuelas que nosotros hemos formado y que están usando múltiples tecnologías para la enseñanza de la estructura y función. No les muestro más, pero tenemos muchos ejemplos. Inmediatamente los alumnos están enganchados, están felices, están trabajando en estaciones y están aprendiendo. En la fundamentación biológica, otra área donde no innovamos porque no sé por qué. Esto es lo que pasó en COVID-19, todo el mundo tenía que ser capaz, todo el mundo era un experto para interpretar lo que era la respuesta inmune al virus. Y cuando comienza las inmunoglobulinas, la M, la G, etcétera, todo el mundo tenía que aprender eso. El público sabía medir y sabía inclusive interpretar los exámenes. Y sin embargo, uno iba a la escuela de medicina y veíamos aprendiendo tinción de Gram. Por los últimos 60 años, es la clase de tinción de Gram, como si eso fuera lo que en el futuro van a hacer. Ya vimos la demanda que nos trajo este problema y ahora seguimos de nuevo, insisto en ese tema de tradición y de no poder movernos al siguiente nivel porque creemos que esto es lo más importante. Acá está nuestro sistema de fundamentación biológica, experimentos virtuales, si tienen oportunidad, entren a Labster, entren a muchos elementos que son completamente gratuitos, microscopios virtuales, una serie de herramientas que dejan a los alumnos aprender en su ambiente y con mucho mejor. Ya hablé de estructura y función, ya hablé de fundamentación biológica. ¿Qué nos falta? La enseñanza clínica, la preparación clínica de nuestros médicos. Ahí tenemos un problema aún más serio. ¿Por qué? Porque hemos descubierto, y quien no era creyente en la simulación clínica, aprendió que no nos quedaba otra, porque los alumnos no pudieron acá, en los Estados Unidos no pudieron ir a los hospitales en COVID, tuvimos que creer en la simulación, cuando antes no creían. Pero ¿qué es lo que pasa? A pesar del gran beneficio, esta es una enfermera aprendiendo a hacer la cama del paciente, algo absurdo, ¿ok? Las enfermeras deben aprender muchas otras cosas, más que hacer la cama del paciente. ¿Qué es lo que ha pasado? Que cuando vamos a las escuelas médicas y laboratorio por laboratorio, facultad por facultad que yo visito, el equivalente que tienen de simulación es reanimación. Reanimación cardiopulmonar. Las escuelas de enseñanza elemental, los bomberos, la Cruz Roja, los niños de los Boy Scouts, todos saben hacer reanimación cardiopulmonar. Todos están entrenados. Y sin embargo, nosotros construimos nuestro grandioso programa de simulación y lo único que hacemos es reanimación cardiopulmonar. O eso sí, o pinchar una vena, porque eso es muy difícil, ¿no? Acá lo hace un perfusionista, un
una persona con 10 meses de entrenamiento. Pero seguimos privilegiando esto como si fuera un avance en nuestra educación médica. Y constante, totalmente patrocinado. Ya sé que me van a decir que tienen un centro de entrenamiento de la American Heart Association. Eso no es simulación. Eso es seguir la agenda de la American Heart Association, que lo que hace es darnos la oportunidad de salvar vidas a través de la misión de la American Heart Association. Pero no tiene nada que ver con el currículum. Y los centros de simulación están completamente desaprovechados. Convencemos a los gestores y a los dueños de las universidades a que inviertan, compramos un maniquí de $100,000 y ponemos a los alumnos a hacer presiones. Eso es lo que está pasando hoy. Aquí está el Journal of Nursing Regulations, 50% de la enseñanza clínica puede ser mejorada con la simulación, pero seguimos pensando que la simulación es el 10% o el 15%. 50% de las prácticas pueden ser mejoradas, del aprendizaje, si se hace bien. Aquí están los alumnos en estaciones de simulación para aprender todo el proceso de parto. Aquí están los alumnos en diversas condiciones, odontología, veterinaria, ultrasonido, psicología, problemas mentales. Es un trabajo con pacientes estandarizados en depresión. Formidable, no necesita ni de un maniquí, necesita de buenas metodologías de simulación. Si ustedes ven las Entrustable Professional Activities del AAMC, vean todo lo que hay que lograr, ¿no? Y esa es la formación de un médico. Acá, en la República Dominicana, en Bolivia, en Chile, en Brasil, en México, hay que hacer la historia, hay que realizar un examen físico, hay que discutir las órdenes y las prescripciones, hay que formar preguntas clínicas, en fin, todo lo que debe hacer un médico, ¿no? Estas son las actividades profesionales confiables. En todo esto se podría y debería usar simulación, pero una simulación superior. Sin embargo, que ninguna de estas requiere un maniquí, por cierto. Pero tenemos que conseguir que ese médico sea confiable para no tener esos resultados. Y cuando vamos a los procedimientos, porque básicamente lo que la mayoría de ustedes entiende de simulación, por lo que yo veo en las facultades, es centros de habilidades. No, todo esto se puede hacer en simulación. Pero si vamos a habilidades, aquí están las habilidades de la EPA 12. Todo eso deberíamos tener en el laboratorio de simulación. Y bien entrenado. Y todos los alumnos pasan por esto porque son habilidades simples, pero son de un médico general. Y no solamente dedicarnos al CPR. CPR está hasta encima, ok, perfecto, pero el resto, todo esto, deberíamos asegurar que el alumno es capaz de graduarse con la capacidad de hacer todo esto muy bien. Y el mejor lugar para hacerlo, por respeto, por la privacidad, por el daño al paciente, es el laboratorio de simulación. Y este tema, los valores. ¿Por qué necesitamos fuertes valores profesionales? Hay una gran crisis de valores profesionales, tanto en el ámbito médico como el resto de los profesionales. Nosotros hemos hecho mucho trabajo con el tema de valores, mucho trabajo con el tema de hacer que los alumnos no aprendan esto del famoso currículum informal, que no es verdad que sirve para formar esto. Tenemos la obligación de la formación médica de hacer que los alumnos demuestren que adquieren los valores que son requeridos de la profesión médica y evaluemos eso. Así, estos que están acá son algunos, son los que nosotros empujamos: responsabilidad, colaboración, autocuidado, integridad, excelencia, compasión, empatía, justicia, respeto y humildad. No tiene ningún sesgo filosófico, simplemente un médico en cualquier lugar del mundo tiene que ser capaz de cumplir esta. No fue preparado por médicos, fue preparado por psicólogos, porque cuando nos reunimos con el grupo experto médico en un nuevo currículum, no pudimos llegar a estas 10 valores que deberían tener. Sin embargo, ya los tenemos descritos uno a uno y tenemos ejercicios en el laboratorio, en simulación, para demostrar que un médico tiene un autocuidado, que un médico es íntegro, que un médico tiene empatía, que un médico tiene compasión. Esto no podemos dejarlo al currículum informal. Tiene que ocupar esos espacios que hoy ocupan microscopios. Tiene que ocupar eso para poder tener un impacto importante. En la educación clínica, estos lugares donde mandamos a los alumnos a los hospitales, porque en algún momento tienen que ver pacientes. Nosotros tenemos 18 metodologías de educación clínica. Ninguna de ellas es cuidado. Enviamos al alumno y que le vaya bien. Ojalá encuentre un gran profesor, ojalá encuentre un gran maestro de la semiología que le enseñe todo esto. No, esto tiene métodos. Esto tiene forma de escribir la sesión. Esto tiene forma de evaluar. Muchas de ellas, OSCE, OSPI, ya las sé, me lo van a decir todos. Aprendieron ECOE y llevamos 10 años todos hablando lo mismo de ECOE. Señores, el ECOE es uno de 15 metodologías para evaluar la educación clínica. ¿Por qué no nos movemos más rápido
para tener todo esto bien estructurado en nuestros currículos. Ahí tengo la oportunidad de haber visitado el Hospital 2 de Mayo en Lima, una increíble experiencia donde estuve ahí con mis colegas en Perú, y puedo decirles, tenemos excelentes hospitales de enseñanza. Vamos a aprovecharlos metodológicamente en forma adecuada para que no sea una experiencia de un alumno que está sentado en la escalera porque no pudo tener una experiencia. Y lo que les mostré, mismo en los Estados Unidos, el clerkship que les mostré es el clerkship de Harvard, de medicina interna. 47% vio un paciente con infarto al miocardio. ¿Cómo aseguramos que no sea ese el resultado? ¿Cómo mejoramos la educación clínica? Es el último de los espacios del currículum, ¿verdad? Hablamos de fundamentación biológica, estructura y función, preclínica y clínica, por dividirlo de alguna manera sus currículos, ¿no? Esta es la última parte y una de las más importantes, como el resto. Y por último, este es nuestro enfoque de integración en el aprendizaje. Seguimos creyendo que el PBL es lo máximo. El PBL está saliendo de todas las escuelas de medicina en Inglaterra. El PBL tiene 35 años y seguimos creyendo que ya vamos a entrar en PBL. Este es un enfoque mucho más completo de integración en el aprendizaje. Tiene una perspectiva biológica de la enfermedad. Los alumnos deben saber la fundamentación biológica de la nueva biología, de la infección, de la inflamación, del metabolismo, de la aterogénesis, carcinogénesis y de la muerte celular. Y al mismo tiempo, y piensen en COVID-19, la perspectiva sistémica, desde las políticas de salud, la actividad física, las conductas nocivas, nutrición, sueño. ¿Quién de nuestros médicos sabe tratar el problema del sueño? Ya resolvimos el tabaco, el alcohol, las drogas. El paciente no duerme, el paciente está enfermo. ¿Qué de nuestros médicos sabe verdaderamente tratar el asunto de estado mental, de recreación, de familia, de grupos sociales? Todo esto lo vimos en COVID-19. Era tan importante como la infección y la respuesta inmune. La infección y la respuesta inmune estaba provocando la muerte de los pacientes, pero todo el resto fue muy importante. Cada una de las enfermedades debería ser vista con este enfoque. Y por último, es esto: ¿cómo formamos un médico que verdaderamente tenga un impacto, que sepa de nutrición, que sepa de actividad física, que sepa de familia, que sepa de envejecimiento, que sepa del problema de salud mental, que sepa de tecnología, porque el alumno llega y tiene todos los dispositivos para entender su enfermedad o su dolencia? Les dejo algunas buenas referencias. Me pidieron una guía. Yo creo que hay miles y miles de artículos. A mí me gusta el trabajo de Marmot porque es bien simple explicado. Health Gap, el trabajo de Eric Topol en tecnología médica, y el último, el trabajo en el final de la vida y cómo trabajarlo. Los 3 libros son formidables. Yo los recomendaría para cualquier decano de ciencias de la salud. Termino por decirles que en tiempos de cambios rápidos como el que vivimos y con toda la experiencia que traemos, la experiencia puede ser nuestro peor enemigo. Los invito con esta charla, como sé, un poco provocativa, a cuestionar nuestra formación, acelerar nuestra formación, a dejar en el piso esos aviones, ¿verdad?, hasta que reparemos el problema, y a mostrar mejores resultados para nuestros pacientes. Y la responsabilidad que tenemos es alta. Y hay muchas acciones de primero, y mi primer recomendación para el grupo es: dejemos el silo, dejemos de trabajar como escuela de medicina, trabajemos con el resto de los profesionales, porque el problema es salud mental, salud nutricional, salud social. Juntemos a las facultades, rompamos esas barreras, porque eso es lo que nos está en gran parte impidiendo. En fin, lo dejo acá. Ese es mi tiempo ahora, así que abro para algunas preguntas, doctor Espero. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Excelente presentación. Adelante con las preguntas. Ya tenemos una ya en el chat que dice: ¿los programas de formación en medicina de estilos de vida pueden ayudar con el problema? Y para mí, todo médico debe saber de estilos de vida, porque si no sabe de estilo de vida, sabe recetar y prescribir. Y tiene que saber aconsejar sobre sueño, sobre nutrición, sobre convivencia social, sobre consejería, sobre meditación, sobre todo lo que implica. Absolutamente, yo lo privilegiaría en todos los currículos y en la evaluación, sobre todo, porque si no lo medimos en la evaluación, los alumnos no se interesan. Excelente. Tenemos a Juan Díaz. Adelante, Juan. Muchas gracias, doctor Gutiérrez, por su conferencia. Usted ha destacado la aplicación de la ecografía y en general del diagnóstico por imágenes en la integración en el currículum. ¿Cómo usted ha integrado el diagnóstico por imágenes de manera longitudinal para
para incorporarlo a nivel macro, a nivel del currículum, y a nivel micro, a nivel de las asignaturas, el diagnóstico por imagen, o solamente anatomía u otras asignaturas. Ustedes han hecho un mapeo curricular y esto también le extrapolo a la simulación. Ustedes han hecho un mapeo de qué, por ejemplo, desde cuándo utilizan la simulación clínica, desde la parte preclínica hasta la parte clínica. Gracias. Gracias, doctor Juan Díaz Plasencia. Yo pienso lo siguiente. El ultrasonido, lo que yo mostré es el ejemplo del trabajo para enseñanza de la estructura del cuerpo humano, en efecto. Pero tiene que continuar. Yo creo que eso es algo muy de hoy por el tipo de tecnología que está llegando a los dispositivos móviles. Mi invitación es a considerarlo en toda la formación clínica, porque hoy en día está pasando acá y está pasando cada vez con más velocidad y es relativamente fácil. Son 40, 45 horas de entrenamiento para que un médico sea capaz de hacer una gran cantidad de diagnósticos en todas las partes del cuerpo humano. Así es que yo invitaría a innovar y a ser los primeros en su país que empiecen a utilizarlo y enseñarlo. Butterfly es un ejemplo, pero tienen un montón de otras tecnologías. En simulación, sin duda, hay que mapear todas las horas clínicas. Ahí comenzamos, mapeamos el currículum, vemos dónde es y ahí vamos incluyendo y viendo dónde podemos sustituir y dónde podemos agregar. Lo que queremos es evitar los tremendos espacios que deja el currículum, ¿no? Así que hay que mapear primero las horas, hay que contar las horas y después hay que decir cómo llevo la mitad a un laboratorio donde tengo controlada el aprendizaje clínico. Es todo un desafío, pero tenemos muy buena experiencia, muy bonita y ahora se está traduciendo en nuevos espacios y nuevos inclusive laboratorios que en otra ocasión me gustaría compartir con ustedes. Tenemos otra pregunta en el chat que habla sobre si nos centramos en lo importante para el futuro, ¿es posible acortar las carreras en el tiempo para avanzar más rápido hacia la especialización? Esto es porque las carreras de medicina en Latinoamérica suelen durar 6 y 7 años. Entonces la pregunta es si estas deben de acortarse en la parte generalista para pasar al proceso de especialización más pronto. Adelante, doctor. Yo les incentivo a buscar este tipo de soluciones, más rápido y mejor. Y les digo, yo tengo siempre una frase que viene de un lugar dramático como es África, que tiene una serie tiene una falta de millones de médicos, ¿no? Entonces no vamos a ese problema, pero donde una gran persona, que es el doctor Sherry, él dijo, lo que verdaderamente necesitamos en África es un médico que se forme en 3 años y sepa hacer cesárea. Si quieren salvar vidas, esa sería la solución. Pero claro, esa es un poco una exageración, pero es la verdad. Si queremos tener el problema, vamos a resolver la carencia de especialistas entre los pocos que se forman en América Latina y los que pierden con Estados Unidos, con Europa, que se está llevando todo especialista que se gradúa y que habla otro idioma. Es urgente acortar las carreras y entrar a especialidad. Ojalá pudieran hacer pilotos. Aquí hay varios ejemplos, ¿no? 2 años, 1 año, 3 años. Eso sería formidable, ver ejemplos donde estamos formando anestesiólogos, radiólogos, todo lo que falta. Los países están gritando por más especialistas. Esa es la verdad. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos acá otra vez. Perdón. El cambio podría representar un desafío o una resistencia por la experiencia clásica que ha mencionado usted, que sigue vigente en ciertos profesores. ¿Cómo sugiere incentivar el cambio a aquellos que no están del todo convencidos con la innovación? Excelente, y qué pena que se nos acaba el tiempo. Siempre va a haber resistencia, y mucha resistencia. Eso tira a los decanos de sus puestos. Pero lo que yo les recomiendo, miren, cuando hemos hecho la transformación, hacemos currículos verdaderamente innovadores, iniciativas y todo, lo que encontramos es que al final, 70%, y no estoy haciendo discriminación, son profesores jóvenes. Pero no estoy quitando del medio al profesor veterano. Ese 30% que es el profesor veterano que aprende las nuevas tecnologías es el mejor profesor. Así es que una combinación 70-30, profesores con experiencia, con un poco más de mente abierta, son los mejores porque saben de clínica, saben de tratar a los pacientes, son los especialistas y aprenden cosas nuevas. Pero el resto, desafortunadamente, van a acabar, si hacen un cambio profundo, con un grupo de profesores de menor edad. Eso por el tipo de propuestas.
Juan Luis, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Soy de Guayaquil, Ecuador. Bueno, muy interesante y nos lleva mucho a la reflexión la charla de Francisco. Pensando en posibles estrategias, así mismo, para que esto se implemente de una manera más apropiada, ¿no? ¿Verdad? Y muy pronto. A veces nos vemos mucho por la necesidad, ¿no? Entonces pienso que este tipo de intervenciones también deberían ser escuchadas por los entes de regulación. En el Ecuador, las escuelas de medicina estamos obligadas a que nuestros estudiantes sean sometidos a un examen que se llama de habilitación para el ejercicio profesional. Entonces, todas las escuelas de medicina del país debemos preparar a nuestros estudiantes como buenos médicos y también para que puedan ser solventes frente a este examen. Entonces, si nosotros enfocamos como una política nacional también de que los contenidos que estamos viendo que son tan necesarios, sobre los cuales hemos dado vueltas en círculos durante tantos años, estén siendo parte de este tipo de evaluaciones, estaríamos cordialmente obligados a apuntar nuestros intereses hacia aquello, ¿no? Entonces, pudiera ser también que necesitemos el apoyo de los entes de control para que de una u otra forma nos ayuden guiando, ¿no? En mi país tenemos no tan buena experiencia en cuanto a la colaboración entre universidades. Acá el sistema público no lidera la formación en salud. Existen muchas universidades de la parte privada y eso hace que a veces sea un poquito difícil la interacción proactiva entre las diferentes instituciones de educación superior. Entonces pensaría yo que una muy buena estrategia sería eso, ¿no? Crearnos la necesidad de que esto que es tan urgente de establecer surja desde los niveles de control también. Completamente de acuerdo, Juan Luis. Una última pregunta. Habías levantado la mano, Jorge. Si quieres hacerlo para que ya responda el doctor Gutiérrez y cerremos ya a las 45. Muchas gracias, Ramón. Gracias, doctor, por la excelente conferencia. Creo que ha saldado varias de las dudas que tenía ya con lo que preguntan mis colegas. Me gustaría orientar un poquito más hacia la parte de valores, doctor. Identifico un tema que si bien es una crisis, la parte tradicionalista, el no poder reflexionar estos currículums con la dinámica adecuada, creo que también hay una crisis en la parte de identidad de la formación de estos médicos, ¿no? La formación de los valores apropiados para el ejercicio profesional futuro, para el desarrollo profesional continuo, e incluso para la comunicación, ¿no? Para que puedan colaborar, para que puedan trabajar con los pacientes y demás. Doctor, esta parte de la formación de valores, ¿cómo evaluarla de la forma adecuada? Porque al final del día la parte actitudinal va a formar una parte muy importante del desarrollo. Entonces, ¿cómo generar un proceso de evaluación? Me queda clara las presentaciones de cómo hacerlo en simulación, cuáles son los procedimientos adecuados para evaluar, incluso en la parte clínica, pero esta parte de valores, doctor, ¿qué experiencia para hacer un proceso de evaluación desde temprano en la formación del médico hasta volverlo una parte formativa completa al egreso? Ya, Jorge, excelente tu pregunta y no tengo la respuesta porque no tenemos el estudio longitudinal del ambiente, ¿no? No te preocupes. Oye, ¿qué onda? Yo comentaría que es necesario hacer esto. Este estudio de los valores lo desarrollamos en 2019. No tenemos la experiencia longitudinal, yo creo que sería excelente. Tenemos ejemplos y tenemos compromiso a través de la inserción de las prácticas en el currículum, pero tenemos poco en evaluación. Yo creo que sería un trabajo excelente. El ejemplo de humildad, por ejemplo, ¿no? Tenemos un ejercicio de simulación multiprofesional. La gente habla de interprofesional, multiprofesional, interdisciplinario, es el término inadecuado, es interprofesional. Y lo único que hacen es me dicen que montaron una enfermera y se juntó junto al médico. Ese no es interprofesional. Pero bueno, en un ejercicio múltiple, es un escenario de simulación sin maniquí, completamente actitudinal, y donde el estudiante de medicina tiene a un lado a una enfermera y un farmacéutico que saben más y tiene que delegar la decisión y decir, no sé, la señora que me va a ayudar con este caso. Y ese ejercicio de humildad y de reconocimiento tiene que ser evaluado y demostrado. Y ese es uno de los grandes ejemplos que tenemos, donde el alumno no es evaluado por lo que supo del paciente, sino por haber sabido decir, yo no sé de esto, pero la señora que tiene 20 años trabajando en el hospital sabe mucho más, así que ella me ayude en esto. Ese tipo de ejemplos. Nosotros estamos muy ilusionados con esto, Jorge, pero hay mucho por hacer y encantado de compartir alguno de esta experiencia.
Muchísimas gracias, doctor Francisco Gutiérrez, por compartir esta mañana con el programa Panamericano de Alta Gerencia y Liderazgo en Educación Médica de la Federación Panamericana de Educación Médica. Gracias, Nos doctor seguimos, Esperón, y mucho éxito en el curso. Es excelente y gracias por todos por estar acá y les agradezco su trabajo y verdaderamente hay mucho por hacer y ojalá tengan mucha suerte en todo lo que hacen. Muchas gracias.